capítulo 7 del libro de Jueces. Dios quiere darte libertad financiera. Y el cuarto paso que Dios te dice que te dará es que hoy, ¿cuándo? Hoy Dios te dará la victoria sobre tus enemigos. Mire, la victoria no la asumimos como una palabra emotiva sin que usted haya cumplido el proceso que Dios le dijo que había que hacer. Porque la victoria Dios no se la da a cualquiera. Es necesario que usted viva el proceso como Dios lo enseñó. La primera parte del proceso, ya usted lo sabe, era clamarle al Señor. ¿A causa de qué? De los madianitas que lo afligían, de los que lo acosan, de los intereses que usted tiene que pagar, de los préstamos que ha tenido que hacer. Amén. Por causa del miedo y del temor, los israelitas le clamaron al Señor. Toda esa condición y situación que usted estaba viviendo era el resultado de su pecado, dice el verso 1. Pero hoy Dios lo ha querido libertar. Hoy es el último día del mes de julio y durante todo este mes Dios lo ha traído por ese proceso que culmina hoy con la victoria que Dios mismo le dará. Porque la victoria te la da Dios, no tu fuerza. Amén. De manera que hoy estamos aquí, ¿verdad? Vamos a presentar al Centro de Reconciliación y Restauración Jesús Fuente de Vida. Dios le da la bienvenida a este cuarto paso del proceso que Dios nos ha regalado. Y que se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Versos 2 al 7. Dios le va a decir cómo es que Él nos va a dar la victoria. Porque la victoria que Dios nos da es el resultado de un proceso previo que hemos vivido. Sin el proceso no habrá victoria. Diga, sin el proceso no habrá victoria. Para que hubiera victoria en la cruz, Jesucristo tuvo durante 3 años, mi amado hermano, que vivir todo un proceso de preparación. ¿Me ha comprendido? Asimismo, cada ser humano que quiera vivir un proceso de libertad financiera, libertad en su familia, libertad en su matrimonio, necesita vivir un proceso. Amén. Dios lo enseñó, Dios nos lo regaló durante el mes de julio. Proceso que consistía, número 1, en clamarle a Jehová. Número 2, derribar tus baales. Y número 3, restaurar tu ofrenda. Hoy, número 4, Dios te dice que Él hoy te va a dar la victoria después de haber vivido todo este proceso. Vamos entonces al libro de Jueces, capítulo 7, versos 2 al 7, y leamos allí. Dice así: Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo. Mira, hermano, lo que Dios le dice a Gedeón: hay mucha gente contigo. Para Dios lo importante no es la mucha gente, sino la calidad de esa gente. Por eso Dios hoy te va a dar la victoria, enseñándote que lo primero que tú tienes que hacer es rodearte de las personas que Dios escoja para ayudarte a ti a librar la última batalla, la batalla de tu victoria. Amén. Dice entonces el verso 2: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede que jactarse contra mí diciendo: mi mano ¿qué? Me ha salvado. Mira, esta victoria financiera te la va a dar ¿quién? Dios, no tú. Y desde el principio te debe quedar claro, porque el ser humano es así de jactancioso. Es fácil que usted diga: ¿y quién hizo todo esto? Yo.
con mi mano lo creé. El ser humano es desagradecido por naturaleza. Amén. De manera que aprende a darle siempre la gloria a Dios. Gloria por los hijos que tienes, porque no los hiciste tú. Dios te los dio. ¿Cuántos entienden, hermano? Gloria por la provisión que Él te da, porque no fue el esfuerzo de tu trabajo. No es que con el sudor de mi frente yo conseguí las cosas que tengo. ¿Me ha comprendido? El ser humano se le olvida de dónde lo sacó Jehová con facilidad. Amén. Ayer llorabas y hoy, como ya Dios te sacó de la dificultad, ya no lloras al Señor, ya no le clamas al Señor, ya no lo buscas de madrugada, ya se te olvidó, ya te levantas tarde, ya no le oras, porque como ya te salvó al hijo, al esposo, al papá, ya le sanó el cáncer, ya no es necesario buscarlo. ¿Me ha comprendido, hermano? El ser humano, ¿cómo es, Billy? Desagradecido por naturaleza. Amén. Usted tiene que aprender a darle siempre la gloria a Dios. Amén. Ese hijo que viene allí, te lo dio Dios, esa hija. Amén. Es de Dios, no es de ustedes. Ustedes simplemente van a ser unos administradores, tutores legales. Amén. Deberán educarla en los principios de Dios. Pero para eso es necesario que ustedes los conozcan primero. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Era necesario entonces que a Israel, al pueblo de Dios, le quede claro que la victoria que Dios te va a dar hoy, amén, la va a proveer el Señor, no tu esfuerzo. Por eso es necesario, dice el Señor, que te deshagas de esa mucha gente que está alrededor tuyo. Mira, en la vida es indispensable tomar decisiones radicales. Amén. Deshazte de la mucha gente que no es provechosa, amén, para el momento crítico por el que tú estás pasando. ¿Cuántos me han entendido, hermano? ¿No ven que algunos de ellos te van a sugerir resuelve los problemas económicos con un préstamo? Amén. Otros te van a decir pon un negocio igual al que yo tengo. El negocio que tú tienes es provechoso para ti porque lo conoces tú, yo no lo conozco. Haz como hizo fulanita, que se fue para Estados Unidos. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? A donde vayas, si vas sin Dios, te irá, será tierra de maldición. ¿Está escuchando y entendiendo y lo tiene claro? Es necesario que los israelitas, ustedes, el pueblo de Dios, tengan claro, amén, que si Dios no va en esta guerra, es mejor no ir. ¿Me ha entendido, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que deshazte de esa mucha gente que está alrededor tuyo, para que entiendas que el poder lo tiene Dios, que el poder proviene de Dios y que la victoria te la da ¿quién? Dios. Amén. Gloria al Señor. Mira, dice el Señor, hay mucha gente para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Sabe por qué el texto dice así? Porque el ejército de los madianitas era aproximadamente de unos 132,000 a 135,000 hombres. Y el ejército de los israelitas era apenas de unos 32,000. ¿Sí ve la diferencia y la desproporción? ¿Cuántos me entienden? Entonces, era necesario que de esos, ¿cuántos eran del ejército israelí? No, 32,000. Los 132,000 son los madianitas. Los enemigos tuyos son 132,000. Y tú solamente cuentas con ¿cuántos? Con 32,000. Amén. Pero si tú tienes esas 32,000 posibilidades, es probable que digas, mi mano fue la que venció.
¿Me ha comprendido? Para aquellos que dicen que tienen muchas habilidades, que son muy creativos. Amén. Tienen que aprender, amén, a discernir lo que Dios les está hablando en esta mañana. ¿Cuánto da gloria al Señor? Si los 32,000 vencían, era probable que dijeran: es que este numeroso ejército, ¿verdad?, es poderoso y fue el que venció a los 132,000. Ahora pues, verso 3: haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese ¿a dónde? A su casa desde el monte Galaad. ¿Qué quiere decir eso? Mira cómo tú vas a enfrentar la batalla. Rodeado de gente débil, no puedes. Ahí te lo está diciendo claro el Señor. Javier, ¿estamos escuchando? Rodeado de gente débil, no vamos a poder. Lo que Dios está diciendo es que el que tema y qué, y se estremezca, pero que tema qué, de los madianitas. El que te diga: tú no vas a poder, eso no se va a poder hacer. ¿Me ha comprendido? Porque hay mucha gente que es así. No han salido a la guerra cuando ya la han perdido. Amén. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Dios es poderoso. Y el que va a hacer la guerra es el poderoso Dios. No es el poderoso Humberto, Udí, Marlo. Es el poderoso ¿qué? Jehová de los ejércitos. Por eso es necesario que usted se deshaga de los que tiemblan y se estremecen. Es decir, de los cobardes, de los que no saben enfrentar la batalla. Por eso muchas veces hay que sacar inclusive a causa con la familia. Oye, porque muchos de tus hijos, tu pareja, por no haber pasado el proceso que Dios dijo, de clamar a Dios, de derribar sus baales, amén, de restaurar su ofrenda, amén, como la reina Esther, de colocarse sus vestiduras blancas, de entrar en 3 días de ayuno, porque tu familia no te sigue. ¿Me has entendido? Es necesario que tú apartes a tu familia, amén, y te rindas delante del poderoso Jehová. ¿Lo ha comprendido, hermana Lenny? Hermana Yolima? ¿Me estás entendiendo? Porque muchas veces yo soy como un poco brusco. Usted dice: pero ¿por qué? Estoy en la batalla, estoy en la guerra. Es que para allá y después hablamos, después le explico, estoy en la batalla. ¿Sí me está comprendiendo, hermana? Dios te está preparando. Dios está preparando a los gedeones. Amén, a los guerreros. Y usted dirá: ay, Señor, ya esa etapa pasó. Amén, ya Gedeón vio al ángel de Jehová. ¿Recuerda? ¿Me ha entendido, hermano? Así que usted aparte a su familia, aparte a esos 32,000 y quédese con 22,000, porque de ahí se fueron 10,000. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dice: Jehová dijo de nuevo a León, verso 3: ahora pues haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000. ¿Y se quedó con cuánto? Con 10,000. Se fueron bastantes, ¿verdad? Claro, es que cuando en el proceso tú te vas a dar cuenta quién es quién está contigo y quién no está contigo. ¿Me ha comprendido, hermano? Mire las iglesias. Empezamos cuando salimos de Egipto. 40,000. Amén. ¿Cuántos quedaron derribados en el desierto? Porque es que la gente está contigo cuando tú tienes cómo mandarle una fría. ¿Cierto? Entre comillas. Un juguito, una invitación, ¿de acuerdo? Pero cuando ya no tienes,
Por eso es necesario buscar a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Con cuántos se quedó Gedeón? Con 10,000. Quédate con 10,000 inicialmente, porque todavía son muchos, pero quédate con 10,000 por ahora. Gedeón se quedó con 10,000. Amén. Aparta a los cobardes, así sea tu propia hermana, así sea tu propia pareja. Es que esto no es cuestión de sentimientos, es tu vida la que está en juego y la de ellos, porque los que se regresaron también se salvaron. Usted tiene que aprender, amén, a morir a los sentimientos, así sea su mamá. Ay, pero tú no vas a poder, mamá, por favor. Cancelo esa palabra, mamá. Poderoso es Jehová, no soy yo, es Jehová. Amén. El hijo, la hija, no es cuestión de sentimiento. A los cobardes, a los que tiemblen y se estremezcan, eso mejor délo a un lado, hermano. Ellos no lo van a ayudar a vencer. Exactamente, son un obstáculo. Un obstáculo puede ser tu propia esposita. Claro, lo fue para Lot, para Sansón, para Adán. Amén. Así que coge a tu esposita, mi amor, ven acá, quédate aquí y déjame entrar a mí en el cuarto de guerra. ¿Me ha entendido, hermano? ¿Cuántos entienden? Así que cojan a esas personas débiles, a esas personas negativas, a esas personas que ya han perdido sin ir a la guerra. Amén. Sea quien sea. Y quédese con 10,000. Amén. Cancele toda palabra que no sea de Dios, que salga de la boca de ellos, porque son especialistas en hacerlo perder la guerra antes de iniciarla. O como el Pedro que quiere resolver según sus métodos. Amén. Entonces el bravucón, ven, yo resuelvo esto así. Están atacando a los madianitas, ven, yo resuelvo esto con una espada, yo voy y le mocho una oreja. Amén. Yo me enfrento con ellos. Deshágase de eso. Amén. Porque el que va a vencer, ¿quién es? Jehová el poderoso. Amén. El Dios de los escuadrones de Israel, de Humberto, el Dios de los escuadrones de tu familia, de tu casa. ¿Me está entendiendo? Ese es el que va a vencer. ¿Me ha entendido, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice entonces que se quedaron 10,000. Vamos al verso 4. Ahí está el verso 4. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados. ¿Aún son qué? Demasiados. Mira, en una iglesia inician demasiados, ¿cierto? Porque detrás de Jesús estaban y seguían a Jesús, ¿quiénes? La multitud que les dijo a Jesús: ustedes están detrás de mí, es por el pan. ¿Cierto que Jesús se los dijo? Por el pan, o sea, por lo que yo pueda darles, no por el amor, no me aman. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Y esa será su prioridad en la vida. La palabra, no la emoción. Amén. ¿Cuántos se entienden, hermano? Aún son demasiados. De manera que vamos a hacer lo siguiente, le dice Dios. Y Dios le da un método para filtrar de esos 10,000 y escoger los que son.
¿Cuál fue el método que Dios le dijo? Filtrar. ¿Cómo se filtra algo? Por un proceso. ¿Cómo se da el proceso de filtración? ¿Dónde están los biólogos aquí? ¿Cómo se da el proceso de filtración? A través del agua. ¿Así no es? ¿Tú qué dices, Jennifer? A través del agua. Mire lo que Dios le va a enseñar. Llévalos a beber agua y allí yo los pondré a prueba. A esos 10,000 que son de pronto ustedes. Dios los va a poner aquí, Jennifer, a prueba. ¿A qué los va a poner? A prueba, mamita. Léelo allí. Llévalos a beber agua y allí los pondré a qué? A prueba. Estamos allí. Me hace falta un puntero yo para señalarles, porque de pronto los ojos se van por... A prueba. Ya está la mamá defendiendo, carajo. No se meta con mi traje. Déjala que pelee sola. Pero, mira, llévalo y lo pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Es decir, que Gedeón no era el que iba a escoger. El que iba a escoger era Dios. Mire, mi amado, Dios está escogiendo a los discípulos de esta iglesia. ¿Quién los está escogiendo? Dios. Las peleoneras no entrarán. ¿Ah? Gloria a Dios. Las Saras no. Vaya este contigo, ese es el que irá contigo. Porque es que muchas veces uno dice, esta sí es, y resulta que esa no era. ¿Cierto? Así le pasó a Samuel. El corpulento, el grande, no, ese no era. Era el chiquitico. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mire, mi amado. Dice el Señor, aún son demasiados. Vamos a pasarlos por un proceso de filtración. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, que este no vaya contigo, el tal no irá. Porque que muchas veces uno dice, pero es que sí, pero es que viene todos los días, pero es que está ahí pendiente, pero es que siempre me llama, ¿no? Buchipluma y no más. Pura emoción. El que sabe es, Dios es el que conoce y escudriña la mente y el corazón del hombre. Él es el que sabe, el que te ha de traicionar inclusive. ¿Me ha comprendido? Así que aquel que más se jacta es el que menos. ¿Amén? ¿Cuánto le da gloria al Señor? De manera que Dios pasará por un proceso de filtración a todos aquellos, ¿verdad?, que han de pelear contigo esa batalla en la que Dios te dará la victoria contra todos esos madianitas o contra tus enemigos, hermano. ¿Lo está entendiendo? Dios te va a proveer de las personas, amén, que tienen algo especial de Dios. Amén. Con lo cual Dios te va a ayudar para que junto con ellas enfrenten a los madianitas y tengan la victoria de Dios. Amén. Mira, Dios escogió allí, dice el verso 5, entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo. Mira lo que le dijo y en qué consistía el proceso para que ustedes entiendan el simbolismo. ¿Cómo es que Dios lo va a escoger a usted? A cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Verso 6. El número de los que lamieron llevando el agua a la boca con la mano fue de ¿cuántos? 300. Ahí están los escogidos, ¿verdad? Y dice, el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Le voy a explicar ese método con otra versión. Vamos a colocar aquí está el método en el 5, ¿verdad? Vamos a colocar esta
esta versión de Dios habla hoy. La versión que se usa en la Iglesia Católica. Verso 6. Aquí está. Gedeón llevó entonces a la gente a beber agua, y el Señor le dijo: separa a los que beban agua con las manos, lamiéndola como perros. Amén. De aquellos que se arrodillen para beber. Iban a haber dos grupos de esos 10,000, ¿verdad? Unos que iban a beber el agua como los perros, es decir, se arrodillaban al río, ponían sus manos en esta posición, ¿verdad? De ahí cogían el agua, ¿y qué iban a hacer? Como perros, ¿cierto? Gloria a Dios. De los que se arrodillen para beber, habían otros, y aquí sí teníamos que mirar una costumbre que había en ese pueblo, en ese tiempo, de los guerreros que iban a la batalla, de cómo ellos en el camino, cuando encontraban un riachuelo o un río, cómo ellos se hidrataban, es decir, cómo tomaban ellos el agua, el método como lo hacían, porque de ahí es donde viene lo que Dios, a los que Dios escogió y por qué los escogió. Resulta que cuando un ejército, un batallón, ¿qué es un batallón? Es un grupo, un pelotón de hombres que van a la guerra, ¿cierto? Cuando ellos iban por el camino, generalmente los militares, en ellos cuenta mucho el tiempo. ¿Qué cuenta mucho? El tiempo. Entonces, mientras usted se baña en media hora, ellos en 2 minutos ya deben estar bañados. Pero miren la diferencia del tiempo. Entonces, asimismo, era la habilidad que habían adquirido para cuando vieran un riachuelo, hidratarse. Ellos no podían quedarse ahí hidratándose o tomando agua todo un tiempo, porque podía llegar el enemigo por la espalda y destruirlos. Amén. Entonces, a raíz de eso, estos hombres ya habían adquirido una experiencia y una habilidad de cómo tomar agua, de cómo bañarse, ¿ya? De cómo comer. Todo tenía que ser muy rápido. De manera que los hombres más diestros de esos 10,000 tenían que ser eliminados del grupo. ¿Por qué? Porque si Gedeón se servía de los más diestros, lo que pasa es que el mal tenía talla. Lo que pasa es que eran los más grandes. Lo que pasa es que eran los más fuertes, y por eso ganaron la batalla. ¿Sí me está comprendiendo? Dios tenía que proveerse de los 300 que no tenían tanta habilidad. Y he aquí la explicación. Resulta que los hábiles eran capaces de coger con la mano y barrer el agua de esta forma y de un solo manotón llevársela a la boca y no se le derramaba ni una gotica de agua. Mientras que los menos diestros tenían que hacer todo el proceso de agacharse, coger el agua de esta manera con las 2 manos, no con una sola, y tomar como los perros. Ese proceso llevaba mucho más tiempo. Amén. Era necesario que el Señor se sirviera de los 300,000, de los 10,000 hombres, pero de esos 300,000 que fueran menos habilidosos, más mansos como los perros, más humildes, amén, más receptivos a la voz de Gedeón. ¿Me comprende? Más fieles como los perros, más humildes como los perros. ¿Cuántos me estarán entendiendo? La palabra perro en la Biblia es símbolo de humildad, de fidelidad. Amén. En esta parte del Antiguo Testamento.
porque después fue utilizada para ofender en los tiempos de Jesús. ¿Me ha comprendido? ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esa explicación? Gedeón sería provisto de 300 hombres mansos y humildes de corazón, irreprensibles. Así es que tienen que ser los discípulos del siervo de Dios, mansos de corazón, humildes, amén, fieles, amén, sumisos, porque si no al pastor se le vuelve una guerra. ¿Cómo vas a vencer tú tus problemas financieros? Cuando te proveas, Jehová te provea de esas personas mansas, humildes, verdaderamente siervas, amén, que estén junto contigo en la batalla que has de librar, amén, para obtener la victoria que Jehová te va a dar. ¿Ha entendido el tema entonces de los 300 que escogió Dios? Volvamos a la versión Reina Valera del 95. Verso 6. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fueron 300 hombres. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Quién nos salvará? Jehová, no los 300 hombres. Amén. Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cuántos se fueron a su lugar? ¿Cuántos se fueron? 9.700. María, un paisa se la saca aquí en la cabeza enseguida. Oye, usted no le pregunta ¿cuántos sé? Y el paisa le está diciendo 9.700. Concéntrese un poquito. 9.700 se fueron a su lugar. ¿Y con cuánto se quedó Gedeón? 10.000 menos 300. 9.700 más 300, 10.000. Se quedó con 300. Gloria a Dios. Aquí hasta matemáticas le ayudamos. Habiendo tomado provisiones para el pueblo. Mire lo que aquí sigue ahora. Mire. Ahora que ya estaba, digamos, listo el pelotón que iba a la guerra. Ese pelotón y esos 300 no son un número cuántico, sino simbólico. Es decir, no indican cantidad, sino que lo que te están indicando es calidad de persona. Esos 300 pueden ser 2, pueden ser 1. Amén. Tú puedes, hermano, aliarte. Aliarte significa unirte a un hermano, a tu pareja, a un hijo tuyo. Amén. A 2 personas, a 3 personas, a 10 personas que tengan la calidad, amén, de lo que Jehová ha escogido en ellas. No puede ser tu hijo el arrogante, no, tiene que ser tu hijo el humilde. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y de ellos, con ellos, formar una unidad. Era necesario que Gedeón y los 300 formaran una unidad. Así lo dijo Jesús. Amén. Lo que el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando iba a partir, era que debían permanecer en unidad. Lo que te va a dar a ti la victoria, mi amado hermano, es la unidad con la que tú enfrentes la guerra. Todo reino dividido contra sí mismo, su destino es la destrucción. Entonces, si tu esposa
si tus hijos no están de acuerdo contigo, busca una persona que lo esté, un siervo, una sierva, y junto con él ponte a orar. ¿Me ha comprendido? ¿Cuántos me han entendido, hermano? Amén. Y Dios te va a proveer a esa persona. Y esa persona va a ser fiel. Es decir, va a tener el mismo propósito tuyo. ¿En qué consiste la fidelidad? En que el que va a orar contigo va a tener el mismo propósito tuyo. La misma afectación. ¿Por qué? Porque los 300 hombres era probable que fueran destruidos por los madianitas, así como Gedeón. Es decir, el mismo problema que afectaba a Gedeón estaba afectando a los 300 hombres. Debes buscarte una persona que viva tu proceso, que viva tu enfermedad, que viva tu situación como si fueras tú. ¿Está comprendiendo? En eso consiste el cristianismo. Alguien que sea tu prójimo. Amén. Que sea que tu prójimo. Los demás te dirán, yo no puedo, es corbán. ¿Usted sabe lo que significa escorbán? Yo entiendo su situación, hermana, pero no la puedo ayudar. Yo entiendo por lo que usted está pasando, pero no tengo la capacidad. Yo entiendo por lo que usted está pasando, pero yo no puedo salir en su ayuda. Los demás te van a decir escorbán. Por eso usted tiene que proveerse ¿de quién? De esos que Dios le provee para la guerra. Amén. Generalmente los que Dios le provee la guerra son todos aquellos en los que usted menos piensa, o en los últimos que usted hubiera pensado. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Tú le pides ayuda a una hermana y te dice escorbán. Y le pides ayuda a otra hermana, te dice escorbán. Y le pides ayuda a otro hermano y te dice escorbán. Amén. Y le pides ayuda a quien tú menos esperabas y te dice, aquí está. Piénselo. El cristianismo es otra cosa, diferente a lo que todos ustedes han pensado, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque no se duerma. Dele un aplauso al Señor. Cristo está vivo, carajo. Mira, ¿qué va a hacer Dios ahora con esos 300 hombres y con Gedeón? Dios los va a dotar, proveer de las armas con las que ellos van a enfrentar a los madianitas. Porque es que tus armas humanas no van a servir para resolver el problema financiero, la deuda que tienes. Amén. No alcanza, no alcanzaba, tú no alcanzabas. ¿Cierto? Dios tuvo que mandar su dotación. ¿Cierto? Que nunca se les olvide de dónde lo sacó el Señor. Amén. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Y le dan gloria al Señor. Mira, versos, vamos a leer del verso 8 y 9. Cómo Dios le entrega las armas para la guerra a estos 301 hombres con Gedeón, ¿cierto? Son 301. Ya no había mucha gente, ahora solo estaban 301 con Gedeón, y dice Dios, habiendo tomado provisiones para el pueblo. ¿Qué tomó? Provisiones, ¿cierto? ¿Qué más tomó? Y sus trompetas. Ahí están las armas de Dios, provisiones y sus trompetas. Envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Mira los 300 hombres, ¿con qué se fueron? Se fueron con nada. ¿Dónde están las armas? Solamente se llevaron su espada
y una trompeta. $132,000 a $135,000. Sin duda, esas son las armas de Dios. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, Saúl le ofreció las armas humanas. ¿De acuerdo? Las armas que Dios te va a dar a ti, mi amado hermano, son la espada y la trompeta. Amén. Dos símbolos que Dios te va a aclarar ahora qué significan. Dice el verso 10, y leemos ahora del 10 al 14. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura, y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlo. Cuando va a iniciar la guerra, a pesar de que ya Dios nos ha hablado, hemos visto al ángel de Jehová, seguiremos siendo los mismos humanos de siempre, ¿cierto? Y tendremos temor de enfrentar, porque creeremos que somos nosotros. Amén. Pues vamos a hablar con aquella persona, por ejemplo, y creemos que somos nosotros los que vamos a enfrentar. No sabemos que es Jehová el que va a hablar. ¿Me ha comprendido, hermano, lo que esto significa? Entonces dice, verso 12, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente eran un poco, ¿cierto? Se habían esparcido por el valle, ¿como qué? Como una plaga de langostas, y sus camellos eran ¿qué? Innumerables. ¿Se imagina entonces que Gedeón con los 300 se asomen hacia la montaña y miren allá abajo en el valle semejante enjambre de demonios? Amén. Son 300,000 nada más. Es como cuando tú vas a enfrentar una situación que tienes y piensas, voy yo solo y me va a caer la mujer, el marido, el hijo, el primo, el abuelo. Jehová va contigo. Jehová el poderoso está contigo. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Mira, eran como un enjambre, dice allí. Amén. Y tenían además, mira las armas que ellos tenían camellos. ¿Tenían qué? Camellos. Gloria a Dios. En el momento en que llegó Gedeón se camufló en la oscuridad, porque lo hizo de noche, ¿cierto? En el momento en que llegó Gedeón, un hombre contaba un sueño a su compañero. O sea, un madianita le estaba contando un sueño que tuvo a otro madianita. Le dijo, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada. Mira tú lo que veía en el sueño. Mira los simbolismos. Un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Es decir, venía descendiendo un pancito. Un pancito. Gloria a Dios. Llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Mira el sueño cómo fue. Un pan chiquito, un pancito. Amén. Su compañero respondió, esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gedeón necesitaba escuchar lo que el enemigo pensaba. A pesar de que eran numerosos, 132,000, el enemigo, mi amado hermano, estaba temeroso de ese simple pancito, que era ¿quién? Gedeón y los 300 hombres. De lo más vil y menospreciado, Dios te escoge a ti para avergonzar a los sabios. Y todos los poderosos, incluido el faraón y su ejército completo, mi amado hermano, todos ellos perecerán delante del Dios de Israel que está en tu corazón, del Dios Jehová, del Dios poderoso, del Dios omnipotente. Porque los que van a caer eran todos los madianitas y los del oriente. Debajo de la planta de tus pies el Señor los va a colocar. Amén. Era necesario que Gedeón escuchara esa palabra. Era necesario que Gedeón tomara esa que era la arma de Dios, la fe, la esperanza en Dios. Amén. Para que pudiera actuar a pesar de todo el proceso por el cual Dios ya lo había llevado. ¿Cómo tú vas a vencer
tus problemas financieros, cuando aprendas a oír la voz de Dios y hagas conforme a todo lo que Él dice. ¿Está entendiendo, hermano? Porque no es tu fuerza, ni tu habilidad, ni tu destreza, ni tu inteligencia, ni tus estrategias las que te van a sacar del lío en el que te has metido. Es la mano poderosa de Jehová. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Él te va a dar la habilidad, la destreza, la confianza, la fe, la fuerza y el poder para vencer. ¿Lo estamos entendiendo, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira, ahí Dios ha reafirmado la fe de Gedeón. ¿Cómo Dios hoy te va a dar tu victoria? Pues, número uno, ¿qué fue lo que Dios hizo? Va a seleccionar a aquellos que han de pelear contigo. Número dos, ¿qué más fue lo que Dios hizo? Te va a dotar de las armas de Dios. Y número tres, va a reafirmar tu fe. Amén. Ahora viene el punto 4 y seguimos subiendo ahí. Dios te va a guiar para que tú ejecutes la guerra. Dios te va a guiar, téngalo claro, para que tú ejecutes la guerra. Del verso 15 al verso 20. Dios te va a indicar el camino, te va a mostrar la habilidad, por dónde tienes que ir, las estrategias que tienes que hacer. Amén. Para obtener esa victoria que ya Él te ha entregado. Mira lo que dice ahí. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué fue lo que hizo? Adoró. Para ganar esa batalla, nunca se te puede olvidar que lo fundamental que debes hacer es adorar. ¿Adorar qué significa? Dar por hecho que ya Dios ha vencido. Eso es adorar. ¿Usted me entendió, hermano? Yo pensé que era cantar, no me encanta. Dar gloria a Dios por la victoria que ya Él te ha entregado. Eso es adorar. Con convicción, con conocimiento, con fe. Creyendo en tu corazón que ya Él lo hizo. Eso es adorar. De manera que no ha empezado Gedeón la batalla, es decir, no está ejecutando todavía con la espada, cuando ya Él está aquí adorando a Dios. Eso es lo que te va a dar la victoria, mi hermano. Que aprendas a adorar a Dios. Amén. Previo, obviamente, todo el proceso que Dios le ha dado. Viva el proceso. Ahí en YouTube usted va a conseguir los videos de las 4 enseñanzas previas a esta que Dios le ha regalado. Amén. Búsquelas una a una, Daniela, para que usted aprenda y salga de esa situación y circunstancia en la que está. Daniela y todos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Dice entonces que volvió al campamento de Israel Gedeón y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mira tú esa palabra que Dios le está dando a los 300 hombres, que Gedeón le está dando a los que están con él. El liderazgo, ¿quién lo tiene? Gedeón. Los 300 hombres que esperan que Gedeón los lidere. Amén. Los 300 hombres no harán nada. Amén. Porque el siervo que Dios escogió fue ¿quién? Gedeón. El libertador fue ¿quién? Gedeón. El Gedeón eres tú, hermano. No esperes que otro haga por ti lo que tú tienes que hacer. Amén. El que tienes que orar eres tú, no que mi esposo no quiere. El que el Gedeón eres tú. ¿Me ha comprendido? No, que es que mi familia no va conmigo. Es que el Gedeón eres tú. Tú eres el que tienes que venir a la iglesia. Tú eres el que tienes que llenarte de esta palabra, guardarla en tu corazón. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? No, que es que ella no vino. Si ella no vino, ven tú. Son 100 meses. Es que mi mamá no vino. Si mi mamá no vino, voy yo. Amén. ¿A quién va a salvar Dios? Te va a salvar es a ti. Usted está escuchando, hermano. ¿Cómo es que usted va a vencer? Cuando usted entienda y se decida a buscar a Dios, a adorarlo, a creerle y a vivirlo. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Gloria a Dios. Dice
que Gedeón ya tenía la convicción, y por eso está entre comillas: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea, ha entregado, lo está dando por hecho. Hay fe. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Mire, muchas veces en tu vida las cosas no se dan, es porque te hace falta esa convicción que tenía Gedeón. Porque lo que te dicen tus familiares pesa más de lo que Dios te ha dicho. Ah, pero no vas a poder. Amén. ¿Dónde está tu fe? ¿Está escuchando esto? ¿Dónde está tu fe? Amén. Tú eres el encargado de transmitirle a tus 300 hombres la fe. Ellos no tienen para darte. Ellos dependen de ti. ¿Me está comprendiendo? El líder eres tú. El Gedeón eres tú. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Entonces mira lo que hizo Gedeón: 100, 100 y 100. Es decir, ya Dios le había dado la habilidad, la estrategia. Amén. Dios te va a dar la habilidad, la estrategia. ¿Cómo tienes que hacer? La planificación, hermano. Amén. El presupuesto. Dios te va a dar el presupuesto, la planificación estratégica. Amén. ¿Cómo tienes que distribuir lo que Él te ha dado? ¿Cómo tienes que hacer? ¿A quién le tienes que pagar primero? ¿Cuánta cuota le vas a dar aquí? Así como Dios te va a libertar financieramente. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Usted lo está comprendiendo? Él mismo te va a dar aquí la inteligencia, la sabiduría para saber cómo es que vas a vencer la guerra. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Mira qué hizo: repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos. Pues mira, ahí están las armas. ¿Cuál fue esa arma? ¿Cuál fue la arma? La trompeta, manito. Ahora le vamos a explicar lo que es la trompeta y para qué sirve. La trompeta. Amén. Y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Oye, ¿se parece eso a alguien? ¿Alguien dijo así? ¿Quién? Jesús. Lo que habéis visto y oído de mí, esto hacer. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Estos hombres tenían que ser ¿qué? Obedientes, fieles. Ellos, los 300, no sabían pelear. Acuérdense, son los menos diestros, los menos hábiles, los más lentos. ¿Usted me está comprendiendo, hermano? Amén. Gedeón es el que los está guiando. Mire, y entonces les digo: miradme a mí y haced como yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Gedeón va adelante, ¿cierto? Ellos van detrás. Sigamos. Tocaré la trompeta, y también todos los que estarán conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando: por Jehová y por Gedeón. Mira ese proceso. ¿Qué quiere decir? Mira ese proceso. ¿Qué quiere decir? Los 300 hombres tenían que tener una fidelidad en Gedeón para poder hacer como él hacía. El que tenía la habilidad era Gedeón, la cual había sido provista por Dios. Amén. Pero mira cómo ellos iban a destruir a los madianitas. Simplemente tenían que ponerse alrededor con las antorchas, con las trompetas y con otro elemento más que era la espada. Amén. Y los madianitas, Dios haría algo. El milagro lo haría Dios. Tú simplemente vas a ejecutar lo que Dios te ha dicho. Y el milagro lo va a hacer Dios. Si tú sigues al pie de la letra lo que Dios te ha dicho, el milagro lo va a hacer Dios. No hagas como Saúl, lo que a ti se te ocurra o lo que tú pienses que es. Amén. Porque en la obediencia está el secreto. En la fidelidad está el secreto. En oír la palabra de Dios está el secreto. ¿Me han comprendido? ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? Vamos a subir un poquito más.
Porque ahora sí llegó el momento de la guerra. 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, porque recuerda que él dividió en 3 partes, ¿cierto? Al extremo del campamento, cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche. Tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Se deshicieron de la luz para que hubiera oscuridad, ¿cierto? Los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Mira lo que ese simbolismo significa. Habían unas antorchas, usted sabe, un mechón, ¿cierto? De candela, ¿ya? Un mechón que llevaban en una mano, ¿cierto? Amén. Y una trompeta que llevaban en la otra. La trompeta es un instrumento que sirve para anunciar una guerra, para comunicarse. Amén, para comunicarse. En sí la trompeta emite un sonido. Amén. En sí la trompeta que emite un sonido. Amén. Un sonido que solamente lo entienden aquellos que tienen oído afinado para escuchar qué notas se están transmitiendo a través de ese sonido. Si son graves, si son agudas. ¿Sí me comprende? De manera que allí, en ese sonido que emite la trompeta, hay un lenguaje oculto que solamente entienden los 300 hombres. Porque previamente Gedeón los había instruido y les había dicho: cuando yo suene la trompeta con los 100 míos, ustedes van a sonar las suyas. Ese sonido es la comunicación que el Espíritu va a hacer con Dios para indicarle: estamos listos. Estamos listos, envía tu poder. Ese sonido, ¿está comprendiendo eso? Es el gemido indecible del Espíritu Santo de Dios cuando tú con los 300 hombres te quebrantas delante de Dios y entonces el Señor, amén, el Espíritu de Dios le lleva al Señor el mensaje que tú le estás queriendo comunicar. Mire, esto me recuerda una historia del hijo de Agar, Ismael. ¿Usted recuerda al hijo de Agar? El hijo de Agar, Ismael. Cuando Abraham y Sara expulsaron del campamento a Agar, ella se fue por el desierto, ¿cierto? Hubo un momento en el que, obviamente en el desierto no hay agua, había mucho sol. Era un niño pequeño. Agar lo tomó y lo colocó debajo de un arbusto. Y ella se ocultó detrás a esperar que el hijo muriera. Amén. Yo quiero que usted entienda esto, lo que está pasando. En el momento en el que el niño lloró, es decir, sonó la trompeta, Jehová envió la salvación. ¿Quién fue el que lloró? El niño. El niño indefenso. Cuando tú, como un niño indefenso, suenes tu trompeta, Jehová el Padre, el Abba, Él enviará su poder y su gloria sobre ti y eliminará a los madianitas por ti. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Eso es lo que Dios va a hacer. Esa es la actitud que tú debes tener en la guerra. La indefensión del niño. La indefensión, el niño indefenso es al que Dios va a escuchar. Estos eran 300 simples hombres frente a 132,000. No diestros en batalla. ¿Me está comprendiendo, hermano? ¿Cuántos me entienden, hermano? Cuando tú, hermana, te rindas, te postres como un niño indefenso frente a Yahvé y envíes tu gemido, el Espíritu le habla a Yahvé, entonces Yahvé enviará su gloria sobre ti. Esto es lo que está pasando allí. ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Dile a Yahvé
el mal que estás pasando, la situación que estás viviendo, lo angustiosa de tu situación, que estás a punto de morir. Y el Señor enviará su gloria sobre ti. Cuando lo hagas de esa manera así, indefenso como un niño, es cuando Dios te va a responder. ¿Cuántos me entienden, hermano? Mientras tú sigas luchando por ti mismo, no va a haber respuesta. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ese grito de la espada de Jehová y de Gedeón significa, mi amado hermano, que es el poder del Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios la que va a retumbar en el universo. Se va a unir con tu palabra. La palabra que tú emites se va a unir a la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Como respuesta de Dios frente a la palabra tuya. ¿Me ha comprendido? Eso es lo que va a traer la victoria y la destrucción de todos tus enemigos, los madianitas. ¿Me está comprendiendo? Es el gemido tuyo. Es la humildad tuya, como de niño, ante la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Cuando tú te desarmes por completo, cuando tú entiendas que la gloria de Jehová, que el poder lo tiene Dios, en ese momento es cuando Dios va a enviar su gloria sobre ti. Ese es el momento clave de la victoria que Dios te da en este día, hermano. ¿Cuántos le dan gloria? ¿Y cuántos le dan alabanza al Señor? Verso 21, y aquí finalizamos hasta el 25. Porque aquí viene la victoria que Dios te ha dado. Y Dios te la ha dado en este día. Amén. Amén. Gloria al Señor. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo cuando escucharon. ¿Qué fue lo que escucharon? La voz del Espíritu Santo. Cuando huyen los enemigos, frente a la voz del Espíritu Santo, frente al sonido de la trompeta, frente al sonido del niño. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El sonido de tu humildad, de tu llanto, de tu gemido. Ahí es cuando huyen los poderes de las tinieblas. Ahí es cuando huyen los poderes del mal. Ahí es cuando huyen los enemigos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y le dan gloria al Señor. Salieron corriendo. Y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. 22. Mientras los 300 tocaban la trompeta. Lo único que ellos hicieron fue, ¿qué cosa? Tocar la trompeta. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de devatar a todos tus enemigos, hermano. Lo único que tú tienes que hacer es sonar la trompeta. Es el gemido de Dios. Yo creía que era que tenía que aceptar el préstamo que me está ofreciendo el bancario. No, no era eso. Lo que tienes que hacer es clamar en el Espíritu a Dios. ¿Cuántos escuchan eso, hermano? ¿Y cuántos le dan gloria al Señor? Es tremenda esta palabra, ¿sabes? Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Se autodestruyeron los madianitas. ¿Has entendido eso? Tú no tienes que mover un dedo. Tú no tienes que cortarle la oreja a ninguno. Tú no tienes que gritar a nadie, ni insultar a nadie, ni responderle con la misma moneda. ¡No! Espera en Jehová. ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuánto me da la gloria al Señor? Entre ellos mismos se mataron. Ellos mismos se destruyeron. Jehová los puso cada uno contra su compañero, porque Jehová es poderoso. ¿Me ha entendido eso, hermano? Gloria a Dios. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat, es decir, en toda la región. Lo que significa eso es que todo alrededor de ti, de tu casa, de tu familia, de tu empresa, todo, mi amado hermano, será cubierto por la gloria de Dios. Amén. Porque tus enemigos huirán. Los que se quieren comer a tu matrimonio, los que se quieren comer tu finanza, los que se quieren comer a tus hijos, los que se quieren comer a tu familia, todos huirán. Los del oriente, los madianitas. Amén. Amén. Todos los que terminen en itas. Esto le da la gloria al Señor. Dale gloria a Jesús, Señor. 23. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Ahora sí sacaron valor. Gloria a Dios. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín que decían: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados,
Vamos a levantar aquí. Ahí, ¿dónde está? Ahí. Dice, Gedeón también envió, estamos en el 24, mensajeros por todo el monte de Efraín, que decían, descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Unidos, todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. 25, capturaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Todo eso es puro símbolo. Amén, porque si nos ponemos a explicar eso, lo que significa eso es que el resto, lo que quedó de tus enemigos, amén, tú se lo ofreces al Señor. Tú se lo entregas a Dios, amén, como un galardón. ¿Sí me estás entendiendo? Y todo esto se da en el momento en que tú hayas cruzado el Jordán. Cruzado el Jordán significa que tu vida haya sido transformada y cambiada. ¿Estás comprendiendo, hermano? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria a Dios. Hoy Dios te ha entregado la victoria. Amén. Hoy Dios te ha entregado la victoria. Amén. Aquellos que vivieron el proceso desde la enseñanza número 1 reciben esa victoria. Los que no, los invito a que empiecen el ciclo enseñanza por enseñanza que se encuentra en el canal de YouTube, para que ustedes, mis amados hermanos, reciban la victoria que Dios les ha dado. Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios les dé entendimiento, sabiduría de lo alto y disposición en su corazón para que su gracia, su misericordia y su poder estén con